Buenos días a todas y a todos. Los hemos convocado junto con el director de la policía y nuestro equipo más cercano que viene liderando la investigación por la tentativa de homicidio contra el senador Miguel Uribe para informarles de algunos avances de la investigación. Entendemos ante todo que el país atraviesa por... Yo creo que no estoy, sí, efectivamente. Creo que me oyen mejor así, ¿cierto? Y no tengo que levantar la voz. Gracias. Quisimos dar esta rueda de prensa junto con el director de la policía para darles un parte de cómo avanza la investigación que se ha venido desarrollando sin ninguna pausa durante desde el momento en que el senador Miguel Uribe fue objeto de este gravísimo atentado contra su vida. Ya el día sábado se dio un reporte sobre las 4 líneas de investigación que aperturamos junto con la Policía Nacional y particularmente con la DIJÍN y con la SIJÍN, quienes vienen liderando las actividades de investigación, al lado de nuestra delegada para la seguridad territorial, la doctora Isis Jaramillo, y del doctor Fabián Ordóñez, que es nuestro director del Cuerpo Técnico de Investigaciones. Hemos desplegado por parte de la policía un equipo de alrededor de 180 hombres, entre investigadores de la DIJÍN, pero también de la Dirección de Protección, y estamos trabajando con, inicialmente dispusimos un equipo de 20 funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones que ayer se reforzaron a 80 porque hay unas actividades que demandan mucho trabajo y que estamos reforzando para poder tener unos resultados muy rápido. Para comentarles en particular, hemos realizado en la línea que se refiere a las actividades de criminalística, el estudio del arma, incautada en el lugar de los hechos, y 12 vainillas que también se recuperaron. También estamos mirando pues sus sistemas de funcionamiento. Se hicieron las labores para identificar la prueba de absorción atómica con el joven aprehendido en el lugar de los hechos en flagrancia, y se dispuso a aplicar el SUCOBA para establecer la uniprocedencia entre el arma utilizada con otros posibles eventos delictivos, que esta suele ser una prueba que nos da muchas luces respecto de el grupo criminal que puede estar tras el atentado contra el senador Miguel Uribe. También la Policía Nacional ha hecho labores muy importantes para identificar el origen de esa arma. Ya identificó dónde fue adquirida, y se está realizando las actividades de investigación relacionadas a cómo pudo llegar a Colombia esa arma, y precisamente con el SUCOBA en qué otros eventos pudiera estar involucrada. En cuanto a la línea técnica, hemos progresado mucho, hemos hecho el examen de aproximadamente 1000 videos. Esto, yo no sé en horas de grabación cuántas horas son, pero es una labor muy importante y que nos da muchas luces sobre este evento criminal que estamos examinando. Estamos mirando, se miraron todas las entradas y salidas al barrio Modelia y al lugar de la concentración. Todo el recorrido, ya se recuperó todo el recorrido del menor que fue aprendido desde su lugar de residencia hasta el parque donde fue la concentración y posteriormente al hecho criminal. Y también el recorrido del esquema de seguridad del senador Miguel Uribe hasta el lugar de los hechos, de manera que podamos identificar si estaba siendo sometido a vigilancia, que es muy probable. Esto es lo que estamos mirando con el recorrido de video, y estamos se ha avanzado muchísimo. Ya tenemos muchas claridades respecto de este tema. En cuanto a la línea investigativa, hemos
Ya hemos adelantado alrededor de, ¿cuántas entrevistas? 23 entrevistas con personas que hicieron parte de la concentración. También se ha entrevistado a los familiares del menor. Dicho sea de paso, al menor se le han reforzado las medidas de seguridad tanto en el centro asistencial como a su propia familia. Esto es una labor muy importante. Infortunadamente, en redes sociales y en medios de comunicación han circulado direcciones, nombres, y esto pone en alto riesgo a estas personas, sobre todo teniendo en cuenta el estado de polarización que infortunadamente está gobernando nuestro nivel de comunicaciones y de como sociedad. Hemos reforzado, por lo tanto, esas medidas de seguridad, el programa de protección de víctimas y de testigos y de intervinientes en nuestros procesos se activó, y también en paralelo en la Dirección de Protección de la Policía está llevando a cabo una serie de medidas de protección, tanto para el menor en el centro asistencial en el que se encuentra recluido en este momento, en estado también estable por el momento, grave pero estable, está alerta, está despierto, y estaba esta mañana en una intervención quirúrgica. A las 6:30 de la mañana me informan, salió de la cirugía y se mantiene estable. Hemos hecho también esta actividad de protección, y hemos hecho un examen respecto del análisis de redes sociales del menor infractor que fue aprendido, para identificar un poco su entorno, cómo se relacionaba. Somos plenamente conscientes de que fue captado por una red ilegal, probablemente dedicada al sicariato, y por eso es que aparece involucrado en este hecho. Esa es una de las líneas que venimos trabajando. Importante mencionar que han circulado muchos videos, ya el general, el director de la policía, el general Trena, se va a referir a sobre en particular, pero dentro de los muchos videos que han circulado, no todos corresponden a la realidad. Algunos de ellos sabemos que son editados. Aparece una señora que se ha dicho que es quien, en medio se ha dicho que es quien da las instrucciones al menor. Esta persona acudió voluntariamente a la URI de Usaquén. Allí se le escuchó un interrogatorio. Esta persona se muestra ajena a los hechos, explica la presencia en el lugar porque venía de unas misceláneas allá en Morelia, y por eso hacía parte de la concentración. Y para comentarles, se muestra ajena a los hechos. Yo creo que tenemos, bueno, para terminar, se realizaron 2 allanamientos. Los 2 allanamientos se realizaron el día domingo, en las primeras horas de la mañana. Se realizaron a la residencia del menor infractor aprehendido, y también a la residencia de otros de sus familiares. Ahí recuperamos importante evidencia que está siendo objeto de análisis. Creo que esa puede ser la presentación general, y estamos pendientes de sus preguntas. Muy bien, para responder las preguntas, gracias, señor fiscal. Nos acompaña también en general el mayor general de la Policía Nacional, la doctora Tracy Jaramillo Rivera, delegada territorial de la Fiscalía General de la Nación, el doctor Fabián Ordóñez Tacue, director del Cuerpo Técnico de Investigación CTI, y el coronel Ever Mejía Castro, director de la Justicia. Pregunta inicialmente entonces Juan Esteban Quintero de Blue Radio. Fiscal, director de la Policía General Triana, doctora Elsie, muy buenos días. Quiero empezar dirigiendo mi pregunta a la Fiscal General de la Nación, preguntarle exactamente sobre las 3 hipótesis que mencionó ayer el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en donde se hablaba de un posible intento de desestabilizar al gobierno. ¿Cuáles son esos elementos que ya tienen ustedes en su poder para decir que eso podría ser una de las causales de este atentado al doctor Miguel Uribe? Eso a la Fiscal General. Al doctor Triana quisiera preguntarle exactamente el tema del celular.
El tema del celular me llama bastante la atención porque el menor, cuando los videos que se han conocido, él dice que él va a entregar los contactos. En estas 36 horas, ¿ese muchacho ya ha entregado algún elemento que pueda contribuir a la investigación o qué se ha podido ya conversar con él antes de esta imputación de cargos? Muchas gracias. Arranco contestando yo. Espérense, voy a quitar esto de acá. Eso. En cuanto tiene que ver con las hipótesis, yo quiero reiterar algo que mencioné en el Consejo de Seguridad en el que estuvimos en la tarde de ayer con el señor presidente. El trabajo que nosotros venimos realizando desde el momento mismo en que se presentó el atentado es lo que en nuestro trabajo se denomina la realización de actos urgentes. Nosotros partimos de la recolección de evidencia, de elementos materiales de prueba, y a partir de la recolección de evidencia y de información y de elementos materiales de prueba, vamos construyendo hipótesis delictivas, vamos verificando hipótesis que todos pueden tener, que ustedes como periodistas pueden tener, que nosotros como investigadores podemos tener. Pues nuestro método es inductivo. Nosotros construimos a partir de la evidencia, esa es la estricta verdad. Uno podría aquí pensar en que hay varias hipótesis, que al senador Miguel Uribe, el atentado contra él pudo obedecer a un golpe contra la oposición, o que pudo obedecer a un propósito de desestabilizar al país, o desestabilizar al gobierno, o que es una respuesta de los grupos armados ilegales a alguna insatisfacción frente a cómo avanza el proceso de paz. En fin, nosotros podemos construir una gran cantidad de hipótesis sobre cuál puede ser la causa de este atentado. Pero lo cierto es que al final de la noche nosotros construimos a partir de la evidencia que recolectamos. Y yo quiero que eso sea el mensaje que ustedes se llevan. Nosotros estamos realizando una investigación juiciosa, transparente, seria, con todas nuestras capacidades, que parte de la recolección de evidencia de carácter objetivo, pero también recogemos, por supuesto, información de fuentes humanas, de quienes estaban allá, de las labores que se desarrollan, perfilamos a quien tenemos hasta este momento como el autor material, pero construimos a partir de ese conocimiento la responsabilidad en cadena que debe existir, porque estamos perfectamente conscientes de que este muchacho que fue aprendido es apenas un ejecutor material, y nuestro propósito es poder establecer quién determina esa acción criminal, y ahí nos vamos a dirigir. Buenos días, un saludo muy especial para todos amables periodistas que se encuentran aquí hoy en la Fiscalía General de la Nación, y frente a digamos, alguna pregunta, hacer referencia sobre, uno, que tenemos una capacidad importante, como lo mencionó la Fiscalía General de la Nación, más de 180 integrantes de la investigación criminal, Policía Nacional, el Cuerpo Técnico de Investigación Criminal, todo digamos, asociado a un fin común, que es esclarecer de forma rápida y contundente en los hechos que lamentablemente sucedieron el fin de semana en contra de la integridad del senador Miguel Uribe. Esa capacidad se complementa con adicionales. Uno, la inteligencia militar. Dos, la Dirección Nacional de Inteligencia. Tres, la Dirección de Inteligencia de la Policía, y todos los elementos de información necesarios a través de las comunidades que nos están llegando, por cierto. Todo eso forma parte de la información que se transmite a la Policía Judicial en cabeza de la Dirección de Investigación Criminal y el Cuerpo Técnico de Investigación, liderado por supuesto por la Fiscalía General de la Nación. Uno, lo que acabo de mencionar, pero dos, la línea 157. Activamos la línea 157 para recibir mucha más información, y aquí un llamado a la comunidad para que nos suministre información que nos permita complementar y tener datos que alimenten los procesos de investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación. Frente a este tema en particular, estamos en una fase fundamental del proceso. Me
metodológico donde recibe gran cantidad de información, así como elementos de información falsos que buscan generar confusión y desviar el proceso investigativo. Esta intencionalidad suele ser malintencionada o estar asociada a un orden de redes sociales, uno encontrando aspectos como falsos. Que ya están verificados por parte de la policía, del cuerpo técnico de investigación. Ahí se generan muy seguramente dudas en el procedimiento de incautación, uno del arma o la supuesta duda frente al celular, donde tenemos claro que en el lugar de los hechos no existía un celular. Sin embargo, esto no implica que avancemos en términos de la capacidad de la policía científica, del cuerpo técnico, de la policía judicial, de la Policía Nacional, bajo el liderazgo de la Fiscalía General de la Nación. Todo esto para indicarles que tengan ustedes absoluta tranquilidad. Uno, que la Policía Nacional y la Fiscalía han desplegado su capacidad para resolver investigativamente todas las preguntas que se generan en un hecho tan como el sucedido en contra del senador Miguel Uribe. La periodista Jenny Angarita de W Radio y se prepara Florencio Sánchez. Fiscal, buenos días, un saludo también para el general Triana y todos los integrantes de la mesa. Quiero preguntarles, en este momento, con lo que se logró hablar con el menor de edad, ¿se tiene de pronto algo? ¿Él les ha dicho algo sobre quién les habría dado, quién le habría dado la orden? Porque en el momento en el que fue detenido, él señalaba que él estaba dispuesto a entregar unos teléfonos, que estaba dispuesto a hablar. ¿Él ya dijo algo de eso? ¿Cómo va a ser como tal el procedimiento? Y yo quisiera insistir en el tema del celular, porque se había dicho que el celular del menor había entregado una información clave, o había información importante ahí, de pronto alguna conversación o alguna llamada que pudiera dar indicios de quién estaba detrás del atentado. Gracias. En el momento de la aprehensión del menor, quiero insistir en lo que ha transmitido el general Triana. En el momento de la aprehensión, al menor no le fue recuperado un celular. Sin embargo, estamos haciendo un rastreo porque en unas imágenes anteriores al atentado a él se le ve con un celular. Estamos identificando quién o en poder de quién pudo quedar este celular. La información que ha surgido, que se dice que es importante y que correspondería a ese celular, es una información falsa que circuló en algunos medios de comunicación, que no corresponde a este hecho. Incluso tengo entendido que el medio que lo publicó ya aclaró que esa información correspondía a otro caso. Y esa es la desinformación a la que se refiere el general Triana, que es muy grave, porque se revuelven cosas ciertas con cosas falsas y se genera una gran confusión. Y pues yo creo que eso no le ayuda a la investigación. Les comento en qué va el menor. El menor recibió en el mismo lugar de los hechos un disparo en una pierna que tenía por propósito evitar su huida. Pero además él fue alcanzado por personas de la comunidad y fue agredido. Fue trasladado, la policía una vez pudo controlar la situación, porque pues incluso esto hubiera podido terminar en unos lamentables hechos, cuando se pudo controlar la situación y se pudo tomar control de ella. El menor fue trasladado a un centro asistencial donde ha recibido atención desde el día sábado en la tarde. Como les comentaba en la respuesta anterior, esta mañana fue intervenido quirúrgicamente. El día de ayer, aunque él estaba alerta, estuvo todo el tiempo asistido por un defensor público y estuvo presente el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y también estuvo presente la Procuraduría General de la Nación. Por supuesto, la Fiscalía también hizo presencia. No se inició interrogatorio con él para hacerlo. En la tarde, se puso a disposición de un juez de control de garantías en horas de la tarde para efectos de la legalización de la captura. Efectivamente, la audiencia se inició sobre la medianoche y
concluyó en horas del amanecer, sobre las 2 de la mañana. La juez que le correspondió impartió legalidad a la captura y tenemos hoy la continuación de esa audiencia a las 3 de la tarde. Nosotros, por supuesto, dentro del marco que regula la responsabilidad penal de los adolescentes, nosotros tenemos el deber como Fiscalía de hacer acercamientos, porque allá, a diferencia de lo que sucede en la justicia para adultos, el principio, la regla general que opera es que los adolescentes sean amparados por un principio de oportunidad que tiene por propósito generar una política restaurativa frente al menor infractor. Entonces nosotros hablamos de otra lógica, de un proceso que, aunque tiene los mismos pasos de un proceso ordinario, una imputación, probablemente una medida de aseguramiento, una acusación, la judicialización en esos términos es la excepción, y la regla es llegar a un acuerdo donde podamos realizar una labor restaurativa y educativa respecto del menor. Así está concebida la ley que regula la responsabilidad penal de adolescentes. Y exactamente, pues esa es la línea en la que vamos a trabajar. Esos acercamientos, por supuesto, una vez el menor tenga estabilidad de salud, podremos realizarlos, pero en este momento pues ha sido muy difícil porque estamos en una situación bastante compleja frente a las lesiones que recibimos. Pregunta Florencio Sánchez de Focus Noticias y se prepara Mauricio Collazo de RCN. Fiscal, buenos días, general y todos los de la mesa. Dos preguntas, señora fiscal y general Triana. La primera es la procedencia de la pistola Glock, la trazabilidad, todos los detalles de la pistola. Y lo segundo es si ya se tiene establecido si habían más personas que estaban colaborando a este muchacho, a este joven, ahí en el sitio del atentado, y si también por las cámaras de seguridad se estableció quién lo llevó, cómo llegó hasta el sitio de Modelia donde estaba Miguel Uribe Uruguay. Muchas gracias. Si le damos la respuesta, ¿quién está estado? Sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias. El saludo especial igualmente, Florencio. De acuerdo a la verificación realizada a través de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, en el marco de la cooperación internacional, el arma de fuego fue comprada el 06/08/2020 en Arizona, Estados Unidos, es decir, fue comprada de forma legal. Luego estamos verificando el ingreso de esa arma de fuego a Colombia. ¿Cuál es la procedencia? Bueno, sabemos la procedencia, pero el destino, digamos, en Colombia, ¿cómo ingresa esa arma a Colombia? Digamos que forma parte de esa investigación que en el momento que sucedió lo que todos conocemos, lamentablemente, el atentado en contra del senador Uribe. Eso de forma particular. Estamos trabajando internacional frente a esto específicamente, pero también con el ámbito nacional. Todo esto forma parte de la investigación y el programa metodológico que la Fiscalía General de la Nación lidera y adelanta con la Policía Judicial de la Policía Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación. ¿Y lo de los videos, quién lo llevó al joven hasta allá? Bueno, también, como lo mencionó la Fiscal General de la Nación, en todo ese trabajo en calle por parte de la Policía Judicial estamos analizando los videos, no solamente de Modelia, sino de los recorridos posibles de este joven, muy seguramente acompañado de otras personas. La intención acá es identificar e individualizar, y por eso el llamado a la comunidad para que nos suministre más información. Sin embargo, todo esto forma parte de esta investigación. Ya tenemos unos elementos adicionales, pero que estamos corroborando el día de hoy para avanzar en términos de identificación e individualización de más personas. Muy seguramente hay personas adicionales que forman parte de este atentado, pero digamos que estamos en esa línea para identificar e individualizar. Muchas gracias. Muy bien, pregunta ahora el periodista
Mauricio Collazo, de la FMRC. Mauricio. Gracias. Estamos en directo hasta ahora en la FM con toda esta transmisión especial a propósito de este lamentable episodio. Fiscal, director de la Policía Nacional. En principio quiero preguntarle, señora fiscal, hacía referencia usted hace unos instantes que se encontró valiosa información y elementos en los allanamientos familiares. Entendimos del menor, digamos, detenido en el marco de este episodio. Uno de ellos, ¿qué se encontró que permite, digamos, esa situación? Usted advertía que también se iba a indagar en torno a precisamente los nexos con organizaciones criminales. ¿Qué indicios hay también, general Triana, en torno a esa posibilidad? Los nexos y posibles vínculos de este menor implicado con este tema con peligrosas organizaciones criminales. ¿Y qué va a pasar con su protección? Es ya, digamos, sabido permanecer, porque es claro que si este menor no se le brinda una protección especial, podría terminar, digamos, siendo asesinado. Mauricio, respecto de los resultados puntuales de la investigación, yo particularmente les voy a pedir algo de paciencia, porque como ustedes entenderán, no es posible informarlo con el detalle que ustedes quisieran, pero seguramente a medida que nosotros podamos ir avanzando en acciones mucho más concretas, tanto del análisis de la información que se obtiene, como la que está siendo examinada, pues podremos irles dando avances concretos, con judicializaciones, como corresponde. Lo que sí quiero significar es que los dos lugares ya se aseguraron, ya se registraron y ya se obtuvo evidencia que está siendo objeto de información. Y me quiero referir a la última parte de la pregunta, que efectivamente es muy importante, que tiene que ver con las medidas de seguridad respecto del menor. Ya refería yo que tenemos un primer avance que tiene que ver con la inclusión de su familia en el programa de protección de víctimas, testigos y intervinientes en las actuaciones penales por parte de la Fiscalía General de la Nación. Pero aparte de eso tenemos la protección que brinda la Dirección de Protección de la Policía Nacional, que desde el primer momento ha estado garantizando la seguridad del menor en compañía con nuestro cuerpo técnico de investigaciones. Esta es una labor que se está realizando de manera compartida. Nosotros hemos hablado con el Instituto Colombiano, con la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con la defensora de familia, y se ha coordinado. De hecho, el Instituto nos lo solicitó, que asumiésemos la custodia del menor, contra quien obviamente se va a solicitar una medida que no es igual a una medida carcelaria para un mayor, pero que es una medida de internación. Se llama exactamente un internamiento preventivo en centro de detención especializada. Nosotros sabemos creemos razonablemente que poner al menor en un centro de atención especializada del ICBF no garantiza la seguridad que ese menor requeriría. Ese menor tiene efectivamente que ser custodiado de manera muy puntual y muy concreta. Y por lo mismo lo que hemos coordinado es que esté aquí en el búnker donde nos encontramos. Quiero clarificar que para que esto sea posible y lo autorice el juez, estamos disponiendo de un lugar que no es una celda. Nosotros no tenemos celdas en el búnker. Este menor no estaría, por supuesto, con población privada de la libertad, que sea mayor de edad, porque esto está prohibido en el ámbito en el ámbito de persecución penal de menores infractores, y estaría ubicada en un sitio que está condicionando el cuerpo técnico de investigaciones, no solo con las debidas seguridades, sino con la posibilidad permanente de acceso por parte de la fe puesta en que él supere, que su estado de salud se recomponga y que se recupere prontamente. Le preguntaba sobre el análisis en torno al tema de los posibles nexos del menor con organizaciones criminales, más aún teniendo en cuenta la revelación que usted hace hoy de que el arma habría sido comprada, digamos, en Estados Unidos. Es decir, ¿qué tipo de diligencias primero para avanzar en esa identificación del arma, pero adicionalmente podría incluso pensarse alguna conexión con alguna red internacional? No sé, es decir, en esa materia, ¿qué se puede decir? De entrada, antes de responder la pregunta, yo quiero indicar y complementar a nuestra Fiscal General de la Nación frente a la protección. Uno, la protección del senador en el centro asistencial donde está,
que es fundamental. Estuvimos allá precisamente, hay un componente muy amplio de la Policía Nacional, primero para garantizar seguridad a él en el centro asistencial, pero también a su familia. Ahí se complementaron los sistemas de seguridad con la Dirección de Protección de la Policía Nacional. A él, a su familia, al Centro Democrático, a todos los, los integrantes de ese partido político, pero también ajustando la seguridad de los 30 aspirantes a candidatos. Digamos que es una información que suministro que se está trabajando precisamente para garantizar seguridad. También en la seguridad del aprendido, complemento lo que manifiesta la señora Fiscal General de la Nación, es una capacidad de la Policía Nacional en el centro asistencial para garantizar la seguridad de ese joven. Forma parte de la investigación, es supremamente importante la custodia, pero la protección de él para que la investigación avance como lo está manifestando la Fiscal General de la Nación. Digamos que esto para responder lo primero, complementar lo que manifestó la señora Fiscal, pero también usted me indica y me pregunta sobre si forma parte de una organización. Es un menor de edad, ¿cierto? Muy seguramente instrumentalizado por actores criminales. Estamos en ese proceso de establecer si hay una conexidad, si se puede llamar así, con actores ilegales, si hay una conexidad con otras personas que instrumentalizan a un niño para cometer un hecho tan aberrante como el que se presentó el fin de semana en contra de la integridad del senador Miguel Uribe. Continuamos con las inquietudes de Caracol Radio a través de la periodista Daniel Ramírez. Daniel. Sí, buenos días, señora Fiscal, buenos días para usted y para todos. Mi pregunta en directo para 6 AM de Caracol Radio. Entre esas 23 entrevistas que han practicado, señora Fiscal, se ha logrado interrogar a personas que aparecen en el video, incluso una mujer conversando con este joven de 15 años minutos antes del crimen. ¿Qué luces les han podido dar estos interrogatorios? Y otra pregunta, señora Fiscal, frente a los delitos que se le van a imputar esta tarde a este ¿cuáles son los delitos y a qué pena podría exponerse? Mencionaba yo que la persona que aparece en los videos, una mujer, compareció voluntariamente a la URI de Usaquén y allí rindió un interrogatorio. Y como lo mencionaba al principio de mi intervención, ella se muestra ajena a los hechos, ha manifestado su ninguna participación, explica su presencia en el parque a partir de ser propietaria de unas misceláneas en el lugar. Efectivamente, muchas de las personas entrevistadas tienen que ver con aquellas que participaban en la concentración en el parque allá en Modele. Se ha recogido información respecto de ese evento y de cómo sucedieron los hechos. Y otras entrevistas tienen que ver con personas relacionadas con el menor aprendido, lo que tiene que ver con el esquema de protección y de seguridad del senador Miguel Uribe, cómo funcionó. Esto también hace parte de las investigaciones, si tenía la suficiente protección. En fin, aquí se trata de coger toda esa primera información que es relevante a la hora de la construcción de líneas de trabajo investigativo y de responsabilidades. La otra pregunta era... Frente a los delitos, señora Fiscal, ¿qué delitos y a qué pena podría exponerse? Bueno, ahí es importante nuevamente referir que nosotros no estamos hablando de un procedimiento por vía ordinaria, sino que estamos hablando del sistema de responsabilidad penal de adolescentes, que está en una regulación distinta a la de la ley 599 de 2000, que es el Código Penal, o la ley 906, que es el Código de Procedimiento Penal. En este caso, la responsabilidad penal de adolescentes se juzga bajo las reglas de la ley 1098 de 2006. Los menores no están sometidos a las mismas sanciones a las que están sometidos los mayores, infortunadamente, y eso es una realidad. Muchas veces es por esto que son instrumentalizados para ser ejecutores materiales de conductas tan graves como estas. El menor puede tener una sanción
podría tener una sanción de hallarse responsable. Yo creo que es importante referir que al menor, de acuerdo con los principios que rigen esta ley, primero, como cualquier ciudadano, lo rige un principio de presunción de inocencia. Nosotros estamos en la obligación de demostrar mediante elementos materiales de prueba y evidencia física que él en verdad es el responsable. En este caso nosotros estábamos argumentando que la captura es en flagrancia con base en la evidencia que hemos recopilado en un primer momento. La sanción eventualmente a la que estaría sujeto es una sanción hasta de 8 años, que no es propiamente de prisión, como insisto, sino es una sanción que bajo la ley, bajo los lineamientos de la ley 1098, es una sanción que es educativa, reparadora y que tiene por fin restablecer los derechos de ese menor, en el entendido que la sociedad o el legislador ha dispuesto que a él se le proteja antes que se le sancione. Sin embargo, esto también sucede en unos sitios, en unos centros especiales que son dispuestos para menores infractores. Señora fiscal, ¿ya pudieron interrogar al adolescente? No, lo que comentaba es que el adolescente ingresó con una herida de bala en una pierna, con unas lesiones en la cabeza. Fue atendido por el cuerpo médico. En el día de ayer, aunque estaba alerta, estuvo con el defensor público que le fue asignado. También concurrió, por supuesto, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Ahí hay que hacer una medida de restablecimiento de derechos del menor, que no corre por cuenta de la Fiscalía, sino por cuenta de estas dos entidades, y esos fueron los trámites que se realizaron el día de ayer. Quisimos hacer el interrogatorio, pero no fue posible. Finalmente él estaba también con afecciones de salud, y lo que sí teníamos que hacer de manera muy urgente era la legalización de su captura, como en efecto quedó ya efectuada, y estamos a espera de lo que la juez disponga, porque es ella finalmente quien toma las decisiones. ¿Qué delitos le vamos a imputar? Por supuesto, tentativa de homicidio y porte ilegal de armas. Gracias, señor fiscal. Enseguida pregunta al editor judicial de Noticias RCN, el periodista Felipe Quintero. Gracias, Germán. General, señora fiscal, primero empiezo con la señora fiscal. Este tema de responsabilidad penal de adolescentes es, pues, sui generis y bastante. Una pregunta: ¿cómo usted le explica a una sociedad, por ejemplo, que un menor de estos solo pague 8 años de cárcel sabiendo este atentado tan terrible? Y lo segundo, usted hablaba de mecanismos de colaboración, de un principio de oportunidad por colaboración. ¿Cómo se daría esto y si esta pena de los 8 años bajaría? Para el general Triana, se habla solamente de esta persona vinculada. ¿Existen más personas vinculadas en la investigación? Se habla también de mujeres que incluso hacen señas, o de otras personas. ¿Y qué pasó en el video? Usted alcanza los videos que se han divulgado, una persona que tiene una chaqueta y una camisa blanca que sale por el lado contrario a la persona que es capturada. ¿Esa persona se tiene la ubicación? ¿Qué ha pasado con esa investigación? Porque claramente está vinculada en el hecho. Muchas gracias. Gracias, Felipe. En cuanto tiene que ver con el sistema de responsabilidad penal de adolescentes, yo lo que quiero referir es que nosotros somos un Estado democrático de derecho y que nuestras actuaciones se rigen por las leyes que soberanamente aprueba el Congreso de la República. En el caso de los adolescentes, es la ley 1098 la que rige nuestra actuación como rama judicial. Y esa ley tiene unas finalidades. ¿Cómo reacciona la sociedad cuando son menores de edad los que infringen la ley? Este es un tema que no es nada pacífico, efectivamente, porque muchas veces se habla de que hay demasiada laxitud, que es un sistema que está concebido probablemente, quienes defienden esa tesis, para lugares donde las infracciones cometidas por menores son infracciones tal vez menores, son hurtos, son asuntos que no trascienden, como en este caso sí trasciende un atentado contra la vida de una persona, o la instrumentalización de menores de edad
en grupos armados ilegales. En este caso, recuérdese también que las personas, los menores que son reclutados para grupos ilegales son víctimas, no son integrantes de grupos armados ilegales, sino eso es un delito, que es el de reclutamiento ilícito de menores. En fin, hay toda una serie de legislación que protege a los menores y que lo que pretende es rescatarlos, que yo creo que eso es un espíritu de legislador que es absolutamente entendible y rescatable. Lo que debiéramos hacer como sociedad es reflexionar frente a por qué un menor de edad termina inmerso en una red sicarial y cómo y qué tipo de medidas nosotros pudiéramos adoptar para que esto no suceda ni en este caso ni en ningún otro. Colombia tiene una triste historia con esto. En los años 80 y en los años 90 nosotros vimos a menores involucrados en los más graves magnicidios del país, y yo espero que esa lógica no se repita, que no empecemos nuevamente con una historia que no retomemos esa historia tan lamentable del país. Y yo esperaría que todas las medidas que se puedan realizar frente a este y a cualquier menor vinculado con hechos similares a este sean efectivas. Lo que tiene que ver con el principio de oportunidad, Felipe, es un principio de oportunidad, si se quiere, distinto al que nosotros aplicamos cuando se trata de la responsabilidad de mayores de edad. El principio de oportunidad de la ley 906, cuando en algunas de sus causales, porque no en todas, pero cuando se trata de negociaciones o acuerdos con la Fiscalía, lo que busca es que las personas entreguen información sobre el actuar criminal. Y con base en eso obtienen una serie de beneficios que pueden ir desde el principio de oportunidad mismo, que es el no ejercicio de la acción penal, hasta otro tipo de beneficios. El punto con los menores es distinto, porque el principio de oportunidad con los menores, sin descartar que podamos obtener colaboración del menor, no tiene por propósito hacer negociaciones con el menor. El principio de oportunidad que funciona en la ley de responsabilidad penal de adolescentes, lo que tiene por propósito es activar una ruta de restablecimiento de derechos y de reparación y de justicia restaurativa para el menor infractor, que le permita a la sociedad, lo que digo, reaccionar frente a la conducta punible mediante medidas educativas. Ese es el principio de oportunidad de que trata la ley 1098 de 2006, que es principio rector de ese ordenamiento. Como les digo, no hemos aún hecho tampoco acercamiento con el menor, aunque él, en el momento de la aprehensión, efectivamente manifestó de viva voz que él tiene intenciones, podría estar en disposición de colaborar. Sin embargo, ahí también yo quiero que se sea muy prudente frente a la información, porque normalmente, y esto es una experiencia que nosotros tenemos de cómo funciona afortunadamente la delincuencia, no son los ejecutores materiales los que tienen la gran información de quién es el responsable. Es una responsabilidad que se construye en cadena. Normalmente el ejecutor material es reclutado por quienes tienen un negocio de sicariato, que a su vez son reclutados por otros intermediarios. Nuestra labor como investigadores es poder descubrir esa cadena de responsables hacia arriba, y en eso estamos firmemente comprometidos. General, ¿tiene algo que agregar? Gracias. Bueno, lo que yo puedo indicar acá es un tema muy particular. Uno, la máxima responsabilidad y el mayor rigor en el manejo de la información relacionada con esta sensible investigación. Es fundamental proteger la integridad de la misma información. Nosotros estamos ofreciendo una recompensa de hasta 3.000 millones de pesos. Activamos la línea por la información que nos pueda suministrar cualquier persona y que nos sirva precisamente para avanzar en el proceso de investigación liderado por la Fiscalía General de la Nación. Hemos activado la línea 157 para que nos traigan más información. Estamos recibiendo mucha información.
Luego, todo eso forma parte de un análisis muy detallado por parte de los investigadores, tanto del CTI como de la Policía Nacional. Frente a más personas vinculadas, muy seguramente, lo indico, muy seguramente hay personas vinculadas en su transporte, en su traslado, en su permanencia en el lugar de los hechos. Hay unos videos que son públicos y eso implica que a aquellas personas que están siendo, ¿por qué no señaladas en lo público? Uno, que se presenten ante la unidad de reacción inmediata, ante la Policía Nacional, para aclarar, digamos, su situación, como lo hizo ayer la señora que se presentó en Usaquén ante la URI de Usaquén. Digamos, es un llamado a esas personas que, como usted lo indica, están siendo observadas y señaladas en lo público. Eso nos va a permitir también alimentar muchísimo más esa investigación que, como lo dije al principio, es detallada, es sensible y luego tenemos que proteger. Pero, general, disculpe, sobre esta persona, ¿la tienen identificada, la persona de camisa blanca que sale corriendo inmediatamente en un sentido distinto? No, la idea es identificar e individualizar. Yo sí le puedo asegurar a todos los medios de comunicación al país, con el concurso de nuestra fiscal, que vamos a trabajar incansablemente para identificar, individualizar y ubicar a las personas que formaron parte de este hecho que se presentó en contra de la integridad del senador Uribe. Yo quisiera agregar que la identificación es una labor bien compleja, porque aparentemente ustedes ven videos y tenemos muchos videos, pero lograr superar, primero, identificar si el video está o no editado, porque hemos detectado que hay mucha edición de videos con inteligencia artificial. Identificar o superar, superado ese primer obstáculo, poder saber de quién se trata. Eso no es una labor sencilla. Y ese es exactamente, por eso tenemos en este momento tantas personas destacadas, investigadores, analistas, tantos analistas destacados, porque esa es una labor que es, toca estar revisando videos cuadro a cuadro, imagen a imagen. Entonces ahí es esa la paciencia que espero nos tengan, porque estamos haciendo todo el rastreo de las 3 escenas que creemos son importantes, la escena del parque con todas sus entradas, la escena del trayecto del menor de edad que presuntamente participa en la ejecución material del atentado, y el rastreo de todo el esquema de seguridad del senador Uribe. Señora fiscal, disculpe, qué pena. Usted habla de que minutos antes él hizo una llamada. ¿Cuántas llamadas hizo? ¿Qué tanto tiempo antes del atentado que tenía? No, nosotros no tenemos ese nivel de detalle aún, y sobre todo porque nosotros no tenemos un teléfono incautado en el momento de la aprehensión del menor. Hay imágenes que muestran que él pudo estar, que estaba sosteniendo conversaciones por chat. Hay una imagen de una panadería contigua, pero esa es la labor que estábamos realizando, exactamente, que estamos realizando con mucho detalle con los investigadores y analistas de la DIJÍN y del CTI. Pregunta el periodista César Jiménez Flecha de Semana y se prepara Carlos López de Tiempo. Gracias, con los buenos días. Hay varios asuntos, y me perdonarán si de pronto la pregunta suena ilógica, pero ya está completamente probado, establecido científicamente, de manera forense, como lo saben hacer ustedes, que se trata de un menor de edad, es decir, porque en muchas organizaciones utilizan, convierten un adulto en un menor de edad para poder ejecutar esas acciones criminales, es decir, eso ya está establecido. Los investigadores de la DIJÍN, del CTI, de la Fiscalía, son especialistas en desarrollar perfiles criminológicos y aquí ya se hizo esto, es decir, no creo que un adolescente, si es un adolescente, esté desaparecido de las redes o del escenario digital y se pueda fijar ese perfil, no sé, hace parte de alguna organización criminal, por ejemplo, ya se hablaba, y perdónenme que lo diga, pues estaban en redes sociales, de que pertenecería a la primera línea, ya sé, y eso es, digamos que relativamente, podríamos decir, fácil de establecer a través de esas redes sociales. Sé que no va a ser, pues usted dirá que no es tan fácil, por supuesto. Y de pronto la señora fiscal habló
sobre el tema de la investigación contra el esquema de seguridad. ¿Qué clase de investigación es la que se está adelantando contra el esquema de seguridad? O bueno, no contra el esquema de seguridad, sino que vincule al esquema de seguridad, porque el señor presidente Gustavo Petro dijo que era necesario adelantar esa investigación. Ahora, también el celular. El celular de general Triana dijo que no estaba en el lugar de los hechos. La señora fiscal dice que se sabe que efectivamente él tenía un celular. ¿Ahí qué es lo que se va a hacer? ¿Qué clase de investigación se va a adelantar? Bien, con la venia de nuestra fiscal general de la Nación, interesante pregunta o preguntas alrededor de lo que usted indica. Sí, está plenamente establecido que se trata de un menor que está en el centro asistencial, digamos como una respuesta rápida a eso. Hay muchísima especulación, lo dije al principio, muchísima especulación alrededor de esta persona. Análisis que se está haciendo de los videos también para información del país. Hay distorsión de los píxeles de las imágenes. Frente a la señora hay una distorsión, fue maquillada y fue presentada. Al joven también muy seguramente le hacen una distorsión precisamente para desinformar, pero lo que sí podemos establecer es que se trata de un menor de edad. Un menor de edad que tiene una familia, y esa familia también está, digamos, sabemos absolutamente todo frente a su familia, pero todo esto forma parte de una investigación. Por eso nuevamente lo indico, que aquí hay una responsabilidad máxima frente al manejo de la información, el rigor que caracteriza a la Policía Nacional, y en esta investigación vamos a llegar a una consecuencia que implica ubicar, individualizar y capturar a todas las personas que cometieron este atentado en contra del senador Uribe. Bueno, pues el tema de la investigación de los escoltas. Bueno, ¿Cuál va a ser la línea de investigación allí? Ahí hay dos escenarios. El primero, una investigación de tipo disciplinario que la Inspección General de la Policía inicia desde el primer momento. Ya están avanzando en esa investigación de tipo disciplinario. Pero dos, lógicamente, por tratarse de un senador de la República que tiene un esquema de seguridad mixto de la Unidad Nacional de Protección, de la Dirección General de la Policía a través de la Dirección de Protección, tiene un esquema protectivo. Esas personas van a ser escuchadas, digamos, a través de la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación, para que rinda sus testimonios y para que se establezca, digamos, todo lo que realizaron en el antes, en el durante y en el después de este hecho que se presentó en contra de la integridad del protegido. ¿Están suspendidos? ¿Están suspendidos los escoltas en este momento? No, no están suspendidos. Inicia una investigación de tipo disciplinario, y la investigación disciplinaria en lo penal avanza con un programa, digamos. General, ¿eran de la policía de la ONP? Señor. ¿Eran de la policía de la ONP? Lo indiqué que son 4 integrantes de la Policía Nacional, y lo que me corresponde como director es informar acerca de ellos, que inicia una investigación de tipo disciplinario. Adicional a lo anterior, la Fiscalía General de la Nación, en su programa metodológico de trabajo, lógicamente tendrá que llamarlos a entrevista, ¿por qué no decirlo?, para que a través de sus manifestaciones hablen sobre el antes, el durante y el después de ese hecho. Entendiendo que es una investigación, pero es decir, de manera previa para ustedes, digamos, ¿notan algún grado de irregularidad? Digamos, teniendo en cuenta que es un caso muy relevante, como se busca esa celeridad, ¿previamente han notado alguna irregularidad frente a cómo debió comportarse el esquema, digamos, del senador? Todo forma parte de las investigaciones disciplinarias que la realiza no el director de la policía, sino la realiza el inspector general de la Policía Nacional. Es decir, estamos avanzando como una lógica responsable frente a un hecho tan lamentable que a propósito lo rechazamos contundentemente, pero que la investigación nos tiene que generar los resultados que ha indicado la Fiscal General de la Nación. Por favor, respetamos los turnos, colegas, para que no se nos es que estaba dando las preguntas. ¿Qué arrojó el perfil criminológico? ¿Sí hace parte o no de la primera línea? Ya lo hemos dicho, digamos, frente a otras preguntas, todo forma parte de
tenemos que asociar los elementos de información para dar una respuesta frente a la pregunta que usted está dando. Por el momento forma parte de una información, de una investigación que se desarrolla liderada por la Fiscalía General de la Nación. Pregunta Carlos López del diario El Tiempo. Hola, un buen día al general, a la fiscalía, al resto del equipo. Quiero preguntarle al fiscal general por si han podido analizar, la gente de la comunidad nos comentaba que ese día, un minuto antes de que le disparara a Miguel Uribe, una mujer pasó y le estaba gritando improperios. No sé si la han podido identificar, si ella también hace parte de las 23 personas interrogadas y también si dentro de ese análisis está la muchacha que se ve que le hace unos gestos, parece ser al muchacho, también está identificada dentro de las 23 personas. Y si nos pueden aclarar también en ese punto si ya hay indiciados, más allá de entrevistados, si ya tienen como personas perfiladas, como están vinculadas, por así decirlo, por lo sospechosas. Y la segunda pregunta tiene que ver con si se abrió una investigación por las amenazas a los hijos del gabinete ministerial y a la hija del presidente. Le preguntaba aquí a la delegada para seguridad territorial acerca de la persona que usted menciona, que había gritado improperios contra el senador Miguel Uribe. En realidad, y como me lo ratifica ella, que era la información que yo tenía también, lo que se está haciendo es esa labor de identificación, porque parece una labor sencilla, pero no lo es. Esa es una labor de vecindario que realizan los investigadores, pudiendo identificar con las personas que viven allí, de quién se trata la persona, y en realidad buena parte de las entrevistas que hemos realizado son de allí, son de quienes concurrían al encuentro con el senador Miguel Uribe. Lo que tiene que ver con el esquema de seguridad, efectivamente el jefe del esquema de seguridad del senador, que es de la Unidad Nacional de Protección de la ONP, él ya rindió entrevista. Yo quiero ratificar que, pues, evidentemente, dentro de la construcción de líneas investigativas, el programa metodológico contempla lo que tiene que ver con la actuación del esquema de seguridad. Estamos trabajando con el Gaula en un programa de reconocimiento facial. Eso es lo que hacemos. De esa manera estamos haciendo una labor técnica de reconocimiento. Y eso también tiene apoyo en los desarrollos que tiene la propia Registraduría Nacional del Estado Civil. Ahí utilizamos también algo de inteligencia artificial para filtrar imágenes. Y hace parte de las actividades que tenemos identificadas en el programa metodológico. En cuanto tiene que ver si ya tenemos indiciados, yo quisiera referir que el atentado sucedió este sábado, en horas de la tarde. Lo que tenemos en este momento es aprendido al menor de edad. Tenemos identificado a través de videos la forma en que él habría accionado el arma contra la humanidad del senador Miguel Uribe. Él en este momento es la persona que aparece como indiciada de esos hechos. No tenemos hasta el momento otros indiciados. Se habló de un segundo capturado, que no es cierto. El sábado se difundió un rumor de que había una segunda persona capturada. Eso no sucedió, no existe hasta el momento un segundo capturado. Y yo aprovecho y retomo un poco la pregunta de Felipe acerca del sistema de responsabilidad penal de adolescentes, para referir algo que me hacía caer aquí en cuenta mi delegada, mi director, acerca de qué es lo que justifica ese sistema que a ojos de alguna parte de la sociedad es un sistema muy laxo con los menores. La verdad es que nosotros también tenemos unos compromisos internacionales que cumplir en este marco,
Es decir, el sistema de responsabilidad penal de adolescentes no lo aplicamos por capricho, porque no queramos que ser verdaderamente fuertes con un menor cuando incurre en la comisión de un delito. La verdad es que hay todo un sistema internacional que ha desarrollado cuál debe ser la intervención estatal frente a la participación de menores en la comisión de delitos. Tenemos aquí varios instrumentos internacionales: la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, las reglas mínimas de menores infractores de 1985, que se conoce como las reglas de Beijing, las reglas de Naciones Unidas para la protección de menores privados de la libertad, que son las reglas de La Habana de 1990, y las directrices de la RIAD de Naciones Unidas de 1990. Este sistema se integra con nuestro sistema nacional. Nuestro sistema nacional reconoce ese marco normativo internacional y de ahí es que surge las reglas que aplicamos cuando estamos frente a menores infractores, priorizando nuevamente lo que decíamos que son un esquema educativo, reintegrador, reparador, que finalmente también tiene el sistema de responsabilidad penal para adultos. Nosotros trabajamos naturalmente sobre reglas de justicia retributiva, pero cada vez somos más conscientes de que es necesario avanzar hacia un tipo de justicia que garantice que el infractor se sienta motivado para desistir de cometer delitos. Hay situaciones que se están presentando actualmente en el país que son muy graves, como la comisión permanente de delitos como la extorsión desde las propias cárceles. Y esto es bien desalentador, porque nosotros necesitamos una cárcel que permita cumplir esas labores restaurativas y esas labores reeducativas, y no una cárcel que facilite la comisión de delitos. Entonces también, incluso desde el sistema penal de adultos, creo que debemos repensarnos cómo es el sistema de castigos que nosotros aplicamos y para qué sirve realmente el sistema de castigos, porque si el sistema de castigos lo que hace es alimentar las formas de comisión de delitos, pues tenemos seriamente que plantearnos como sociedad cómo superar esas falencias de nuestro sistema de aplicación de penas. Pregunta a la periodista Alejandra Bonilla de Portal Cambio, y se prepara Diego Espite de Red Más Noticias. Sobre la investigación de las amenazas al gabinete ministerial. Frente a eso, y de forma muy concreta, amenazas en redes a la familia del señor presidente de la República, amenazas en redes a la familia del señor ministro del Interior. La Policía Nacional inicia una investigación. Hay una noticia desde el mismo día que se supo, digamos, de esas amenazas. Ya eso está en el marco de una investigación con la Fiscalía General de la Nación. Es decir, si aperturamos una investigación a través de una noticia criminal, la idea es avanzar con las capacidades de la policía. El Centro Cibernético de la Policía Nacional está trabajando sobre ese particular. Alejandra Bonilla. Gracias, buenos días a todos. Señora fiscal, decía el sábado usted que no tenía conocimiento directo de amenazas a Miguel Uribe, creo que sí iba a ser un rastreo. ¿Qué sabemos de ese rastreo si el senador venía recibiendo amenazas, teniendo en cuenta dos cosas que nos dice usted, que probablemente estaba siendo seguido y que la defensa, entiendo, dijo que había pedido ampliar seguridad más de 20 veces y que eso fue negado? Y al general... Si me permites y contestamos esa enseguida, la del general, porque tiene varias. En cuanto tiene que ver con las amenazas denunciadas contra la vida del senador Miguel Uribe, nosotros hicimos el rastreo y efectivamente no tenemos reporte de denuncias de amenazas. Tenemos un requerimiento que hizo el senador Miguel Uribe para que se protegiera a un líder político que es el señor Hoffman Pacheco. Es una solicitud que hizo el senador Miguel Uribe, pero de él mismo no tenemos. En cuanto a las referencias mías a que él
estuviese siendo seguido, quiero clarificarlo para que no quede descontextualizado. Normalmente, estoy hablando de lo que sucede normalmente, cuando hay un atentado de esta naturaleza, cuando se prepara un atentado de carácter sicarial, normalmente hay seguimiento al objetivo, a la persona contra quien se va a realizar el atentado. Nosotros estamos verificando con los recorridos si eso se presentó. No estoy afirmando que fuera objeto de seguimiento. Lo que estoy diciendo es que dentro de las líneas de investigación lo hemos incluido, porque hace parte de lo que tenemos que tener en cuenta en el radar de la investigación. Y en tercer lugar, efectivamente, nosotros no, porque eso no es un tema de la Fiscalía. Nosotros hemos recibido otras solicitudes del apoderado del doctor Miguel Uribe y de su familia, que ya han sido atendidas, pero lo que tiene que ver con el aumento de su seguridad, que es un tema que corresponde a la Unidad Nacional de Protección y a la Policía Nacional, porque esto es un esquema de seguridad conjunto, dado que él es senador de la República, y entonces ahí hay una responsabilidad compartida. Efectivamente, en el Consejo de Seguridad que se llevó a cabo ayer, se habló ampliamente de la forma en que se piensa reforzar los esquemas de seguridad, tanto para la oposición como para quienes ejercen o vayan a ejercer actividades proselitistas en el marco de la campaña que se avecina. Es una necesidad que tanto la oposición como los candidatos en sí mismos tengan un entorno seguro donde se pueda donde puedan ejercer su actividad política. Eso es un imperativo, y sobre eso se hizo referencia a lo largo de ese consejo, porque en realidad es una necesidad para efectos de que la democracia no se vea afectada, y ese seguramente será el propósito tanto de la Policía Nacional. Por eso le va a pasar el micrófono al general de la policía. Gracias, señora fiscal. Por supuesto que en este momento estamos haciendo una valoración de los estudios de nivel de riesgo de los aspirantes a candidatos, con el fin de detectar amenazas, alertas que permitan fortalecer los esquemas de seguridad de aquellos que tienen esa aspiración o son aspirantes a candidatos. Asimismo, se llevará a cabo estudios de seguridad física a viviendas y a hipotéticas sedes políticas. Al momento lo estamos valorando y estamos avanzando. Capacitación y reentrenamiento para hombres y mujeres de la seguridad, es decir, de la Dirección de Protección de la Policía. Ahí estamos haciendo una recomposición en coordinación con la Unidad Nacional de Protección, pero sí vamos a hacer unos ajustes de forma rápida con todas las capacidades de la Policía Nacional. Es decir, hay unos esquemas de protección, pero también entender que hay inteligencia, pero también entender que hay policía judicial, y todo eso va a formar parte de un gran paquete, si se puede llamar así, en términos de seguridad, para garantizar la seguridad de esos aspirantes en Bogotá, en sus desplazamientos, y es una articulación y un esfuerzo que hace la Policía Nacional como responsable de la seguridad de aquellos que están en esa aspiración. La otra pregunta que le tenía era si se va a la Procuraduría puede ejercer control preferente y tomar la investigación disciplinaria que adelanta la inspección de la policía. De pronto, como esto es un esquema compartido, daría un poco más de transparencia que esa investigación la adelante la Procuraduría y no la policía. Bueno, indicarle que todas las actuaciones de la Policía Nacional en el marco de lo anterior son transparentes, y por supuesto hay un concepto preferente por parte de la Procuraduría. Hay contacto con la Procuraduría General de la Nación. Nosotros avanzamos en lo que nos en el derecho disciplinario, y si la Procuraduría se manifiesta sobre ese particular, inmediatamente todo lo que se recolecta a partir del derecho disciplinario se le entrega a la Procuraduría General de la Nación. Ahora pregunto al
periodista Diego Espitia de Red Más Noticias. Fiscal, buenos días, en vivo para Red Más Noticias. Preguntarle principalmente por el tema de la seguridad del menor de edad y también por el tema de la seguridad de la información que tiene el menor de edad. Usted dice que buscarán un centro de reclusión que permita esa resocialización, pero teniendo en cuenta la situación del caso puntual, ¿cómo puede garantizarse por parte de la Fiscalía esa seguridad? Si planean o también podría ser una posibilidad de enviarlo a que sea recluido en su casa, y en ese sentido, ¿cuáles son esas medidas de seguridad que puede la Fiscalía junto con la Policía Nacional? Nosotros estamos en este momento en la audiencia en la primera audiencia, en la de legalización de la captura en imputación, y ahí se le hará la solicitud a la juez, que es quien debe definirlo, y ya había comentado que lo que vamos a solicitar en coordinación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y de la Defensoría del Pueblo es que esa reclusión se haga acá en el búnker, por razones de seguridad, en un sitio adecuado y apto para efectos de este tipo de medida, de aplicación de medida. La otra parte era cuando tiene que ver con si estamos pensando en la casa, pues no. La solicitud se hará en el sentido en que lo digo, la solicitud, claro, porque la Fiscalía lo que hace es una petición a la juez competente, a la juez de control de garantías que está conociendo del asunto. Pregunta ahora Santiago Díaz del Espectador y se prepara Mauricio Beltrán, minuto 60. Fiscal, buenos días, directores. Quería preguntar sobre la red de sicariato por la que pudo haber sido contactado el menor de edad de atacante. Si se tiene identificado quiénes podrían integrarla o si está ligado a otros atentados contra personajes tanto a nivel político nacional. Esa es una muy buena pregunta, y exactamente en este momento ese es el objetivo primordial de la investigación que se está realizando. Lo que nosotros tenemos que identificar, y es el objetivo número uno, es qué red sicarial contacta como ejecutor material a este menor. Para eso mencionábamos precisamente que nosotros hacemos un estudio de balística, que es identificar si esa arma que se utilizó ha sido involucrada en otros atentados similares. Ese es un examen técnico que se está realizando en este momento y que normalmente nos arroja resultados en la dirección que usted lo menciona, Santiago, y es verdaderamente muy, muy relevante. En este mismo momento, no tenemos la información, la estamos trabajando. Mauricio Beltrán, de minuto 60. Señora Fiscal, en directo para minuto 60. Quisiera preguntarle sobre el esquema de seguridad. Se va a escuchar al director de la UNP, Augusto Rodríguez, pues teniendo en cuenta que es uno de los responsables de manejar todos los esquemas de seguridad en el país, y que a él se le dirigieron los oficios buscando que se le reforzara la seguridad al senador Miguel Uribe. Y lo otro que quería preguntarle también es sobre el menor. ¿Qué más se sabe de él, de su entorno, quién es su familia, dónde están ubicados, si tuvo anotaciones en el pasado por otros delitos? Gracias. En cuanto a si va a ser entrevistado el director de la Unidad Nacional de Protección, muy probablemente sí, debe estar dentro del programa metodológico, porque a nosotros nos interesa conocer a fondo cómo funcionaba el esquema de seguridad dispuesto para el senador Miguel Uribe, y efectivamente todas las solicitudes relacionadas con ese esquema, porque precisamente dentro del radar de esta investigación está qué medidas de protección llevaba el senador en el momento mismo del atentado. ¿Y se ha escuchado en interrogatorio, entrevista? No. Eso hace parte del programa metodológico. La pregunta que tú me haces es si vamos a entrevistarlo. Muy probablemente sí, efectivamente sí. Vamos a entrevistarlo. Es decir, en este momento no tiene la calidad de indiciado, y por una razón elemental, es que estamos en la
del conocimiento para saber quiénes son eventualmente responsables de este gravísimo atentado contra el senador Miguel Uribe. En cuanto tiene que ver con el menor, ¿quién es el menor y qué sabemos? Nosotros ya hemos podido conseguir una información preliminar de cuál es su arraigo, este menor en entorno familiar, este menor de edad a qué se dedica normalmente. Alguien mencionaba la vida en redes sociales y efectivamente pues también se ha hecho un análisis de redes sociales naturalmente. Eso hace parte del perfil en el que es muy competente para su desarrollo la Dirección de Investigaciones de nuestra DIGIN, que está apoyando la investigación, y nuestra sección de análisis criminal del Cuerpo Técnico de Investigaciones, que están trabajando de la mano. Yo, sin embargo, quisiera pedir a los medios de comunicación que respecto del manejo de datos personales de este adolescente se trabaje con bastante prudencia, porque existe un ambiente muy crispado y la verdad nosotros estamos reforzando medidas de seguridad por lo mismo. Entonces me parece que es importante que ustedes tengan en cuenta que ya está buen recaudo de las autoridades, que estamos avanzando en el proceso de investigación, pero sí valdría la pena que la información personal de él no esté circulando en medios de comunicación y en redes sociales, como ha sucedido infortunadamente este fin de semana, con lo cual nos genera la necesidad de una acción adicional a la investigación, que es la que nos debe ocupar. En este momento todos nuestros esfuerzos deberían estar concentrados en el tema de la investigación criminal, pero este tipo de situaciones, lo mismo que la situación de exponer a la familia próxima del menor, genera una serie de riesgos que nos obliga a abrir otra línea de trabajo, como es esta de la protección, que ya activamos. Y por supuesto la protección, como lo decía el director de la policía, la protección que ya se ha reforzado del senador Miguel Uribe y de su familia, porque aquí también hay que extender esas medidas de protección a la familia. A raíz de las amenazas que han circulado en redes sociales, esa protección ahora se está extendiendo a las familias de los ministros de despacho, cuyos hijos han sido amenazados. Y nuevamente yo quiero referirme a una voz que fue muy constante este fin de semana desde muchos sectores, y es a morigerar el lenguaje y a atemperar nuestras emociones frente a un atentado que por supuesto lesiona tanto la democracia y genera tantos sentimientos, pero es necesario que hagamos un alto y respiremos y tratemos de ser mucho más reflexivos a la hora de expresar un mensaje para no atizar los odios, porque creo que nosotros venimos de una historia muy compleja y sabemos a lo que los odios nos han conducido, y el ambiente de polarización, que ojalá podamos superarlo, y en lo que a nosotros corresponde pondremos nuestro esfuerzo para que eso sea así, a través de una investigación seria, transparente, que es la que yo creo que el país está necesitando, y en eso no les puede caber a ustedes duda de que estamos seriamente comprometidos. A preguntar Daniel Arevalo de CITV, y cerramos esta sesión de preguntas con Karen Malpica. Daniel. Fiscal General, buenos días. Vamos a empezar a preguntarle, ¿se conoce de las heridas con arma de fuego, los materiales probatorios de su cabeza, variación, pero otra herida en su pierna? Esto también fue un general del menor, o se trata de disparos. Y también para el general, usted ya hablaba de la protección que se ha dado al presidente, de su familia, integrantes del gobierno nacional, también del llamado que se ha hecho por parte de los precandidatos, pero hay denuncias que incluso también por parte del presidente Álvaro Uribe y otras figuras políticas de amenazas en su contra. ¿Cómo avanza esa protección para estas otras figuras?
Bueno, indicar que toda la capacidad de la Policía Nacional, a partir de los esquemas protectivos, como lo dije ya en las intervenciones pasadas, estamos haciendo una recomposición, una evaluación de los estudios de nivel de riesgo, que al final es un tema técnico con base en elementos de información que suministran y lo que se administra alrededor de cada una de las personas. Ahí estamos trabajando y lo que dije es consolidar los esquemas protectivos para garantizar la seguridad de los aspirantes a candidatos y de todas las personas que tienen de una u otra forma un riesgo antes de que se materialice ese riesgo o esa amenaza. Digamos que de esa forma estamos articulados desde la policía, también con la Unidad Nacional de Protección, que digamos que son las dos instituciones encargadas de este ejercicio de protección personal. Frente a la pregunta del señor expresidente Álvaro Uribe Vélez, no tengo información alrededor digamos, de una amenaza reciente. Sin embargo, la semana inmediatamente anterior, producto de una información del Ejército Nacional, la Policía Nacional, hubo una reunión de seguridad precisamente para analizar contextos y revisar, digamos, posibles amenazas o riesgos, pero digamos que en detalle sobre eso sí puedo decir que frente a lo anterior, la capacidad de la institución, el cruce de información inmediatamente con alguna entidad que tenga algún elemento de información para ajustar medidas de seguridad y evitar que se generen actos en contra de la integridad. Y quisiera referirme a lo que tiene que ver con la herida en la pierna, a la que se refirió usted en la pregunta. Efectivamente, se está, como es natural, toda la intervención médica ha estado enfocada del senador Miguel Uribe, que sigue teniendo pronóstico reservado y que hacemos votos porque pueda superarse y se recupere. Sin embargo, nosotros en paralelo sí estamos haciendo un análisis de trayectoria balística para identificar cómo pudo ser esa herida en la pierna. Efectivamente, se tienen las otras dos heridas que afectaron cráneo. Esas son las heridas que se tienen y las estamos examinando. Karen Malpica, de RTVC Noticias. Buenos días. Hola. Buenos días a todos y todas. Dos preguntas concretas. Bueno, se dijo que se estaba haciendo el estudio de 12 vainillas que se recuperaron en el lugar de los hechos y se ha podido establecer cuántas pertenecen al arma incautada que se le realizó la incautación al menor. Y lo otro es si se ha planteado cooperación con organismos internacionales precisamente para verificar el tema de las bandas criminales que se ha mencionado y el ingreso del arma al país. Muchas gracias. Bueno, ya lo dije en la primera intervención frente al arma, donde se compró y cómo ingresó. Estamos, digamos, haciendo todo el análisis para determinar en concreto lo anterior. Son las vainillas del calibre que se ubicaron en el lugar de los hechos por parte de la investigación criminal, es decir, ahí estamos de forma muy juiciosa haciendo todos los análisis para determinar si forman parte, digamos, de esa arma que fue incautada, que está en cadena de custodia. Todo, como lo dije anteriormente, forma parte de una investigación en cadena de custodia y el avance en términos de policía científica también se están realizando para alimentar el proceso de investigación. Andrea Olaya, de Cable Noticias. Quisiera preguntarle, fiscal, si este menor ustedes han podido identificar si tiene alguna anotación judicial, pues, teniendo en cuenta que no creo que sea el único sicariato que haya hecho el menor. Dos, si ustedes han contactado al padre, pues digamos que es difícil lo que usted dice, porque pues, la información ya ha circulado, ya hemos investigado nosotros como periodistas. Si ustedes han contactado al padre, que sabemos que está en Europa, si ya han contactado, lo van a contactar. Y tres, en medio de estos dos consejos de seguridad que hubo en la casa, en el PMU, el director de la UNLP hizo algún pronunciamiento precisamente por este esquema de seguridad, donde este precandidato 20 veces había solicitado
y en Caracol acaba de decir que él reconoce que solo tenía 7 personas y 2 camionetas. Hay otros funcionarios que realmente tienen un esquema de seguridad de más de 7, 8 camionetas. ¿Por qué? Porque no esa igualdad, 7 cuánto respondió en estos consejos de seguridad. Gracias. 3 preguntas. 3. La primera tiene que ver con los antecedentes del menor. ¿Perdón? Antecedentes del menor. No tiene. Ya revisamos en nuestro sistema misional, en SPOA, él no registra anotaciones, no tenemos anotaciones. Perdón, en el sistema de responsabilidad de infancia y adolescencia, me corrigen acá, es cierto, no es en el SPOA, es en el de responsabilidad penal de adolescentes, no tenemos ahí registro de anotaciones ni antecedentes propiamente dichos. En cuanto al padre de menor, nosotros entrevistamos y acudimos a la familia más próxima de él frente a los hechos. Tendríamos que evaluar la utilidad de hacer el enlace con el padre, que lleva un tiempo fuera del país. Eso se realiza en el marco de la evaluación del programa metodológico de la investigación y la verdad es que su utilidad es una utilidad de carácter investigativo. Entonces, cosa distinta a lo que sucede con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la labor de intervención que realiza el Instituto, que sí está dirigida hacia otros fines que tienen que ver con la conformación de la familia, con el manejo de la situación problemática que también afronta esa familia. Y finalmente, lo que tiene que ver con el director de la UNP, pues yo no quisiera contestar por él. Sin embargo, sí quisiera mencionar que la información que se mencionó ayer, entendí yo que el esquema de seguridad asignado al senador Miguel Uribe es un esquema tipo G, nos dijeron, tal vez, que es el esquema más robusto que existe para congresistas, que es un esquema de 7 hombres y 2 camionetas blindadas. Esa es la información que yo tengo, pero en verdad creo que esa pregunta es para el director de la Unidad Nacional de Protección. Sin embargo, es claro que hay que revisar cómo funcionan los esquemas de seguridad, pero también hay que revisar otras medidas que tienen que ver con el tipo de preparación que tiene que brindarse para la realización de actos públicos, cómo se garantiza más en un ambiente electoral como el que vamos a tener en el futuro. Ahí seguramente todas esas medidas de protección van a tener que afinarse y vamos a tener que tener unos muy buenos protocolos de seguridad y también unas medidas de protección muy eficaces. Ahora sí damos por terminada esta rueda de prensa con una última pregunta de Florencio Sánchez. General y señora fiscal, 3 preguntas muy concretas. Ya se tiene establecido 3 armas se compró en Estados Unidos. ¿La compró un colombiano o la compró un extranjero? La primera. Y la otra es... Le respondo de una vez, eso forma parte de la investigación. Ya sabemos dónde la compraron, pero la persona o las personas que compraron esa arma forman parte del programa metodológico y de la investigación. Y segundo, general, usted dice que se está utilizando inteligencia artificial para editar esos videos que están llegando en las redes sociales y en los medios de comunicación. O sea, la organización que hizo el atentado está tratando de desviar esa investigación con esos videos. No, esa pregunta sí no la puedo responder sobre esa base. Lo que sí es cierto es que muy seguramente hay distorsión en algunos videos que están, pero hay ingenieros de sistemas que forman parte de la investigación criminal de la DIJÍN, que están analizando todo esto para que alimenten el proceso investigativo y corroborarlo ante él. ¿Y se tiene identificadas las personas que estaban con él cuando estaba en la panadería? Ya lo informé, Florencio, alrededor de la investigación, elementos materiales probatorios que se están recolectando y también forma parte de una investigación, como lo dije anteriormente. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a todos por su atención, gracias a la señora fiscal, al señor director de la policía, a la delegada para la seguridad territorial, al señor director del cuerpo técnico y al director de la DIJÍN. Gracias y